De la hidatidosis, lo hemos hablado en tenias, quiero saber. No recuerdo muy bien, doctora, pero si mal no estoy, no. No, no es cierto. Yo también No, estaba casi segura de que no. Creo que nos faltó el tiempo y no pudimos verlo. Ya, entonces lo vamos a ver, vamos a comenzar viendo el día de hoy Echinococcus granulosus, que es un temita que nos haría mucha falta porque es el agente causal de la hidatidosis. Bien, yo creo que todos ya se les ha comunicado que la clase era para los dos grupos el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar hablando entonces de el agente causal de la hidatidosis, conocido como Echinococcus granulosus. ¿Qué es la hidatidosis? Esta enfermedad está provocada precisamente por Echinococcus granulosus, que es una larva que a menudo es ingerida con los alimentos, generalmente alimentos que son contaminados en forma accidental. Esta hidatidosis puede afectar no solo al ser humano, sino también a animales, tanto salvajes, inclusive domésticos. Los perros frecuentemente son portadores de esta enfermedad. Esta enfermedad parasitaria es muy común y muy importante en países de clima templado. Algunas veces, inclusive, llega a ser fatal. Aquí voy a mostrarles una imagen del quiste hidatídico del ovario con útero atrófico por compresión. Observen esto, un quiste hidatídico de ovario. Imagínense, en una mujer que estaba parasitada con Echinococcus granulosus. ¿Pero qué es el Echinococcus? ¿A quiénes pertenece? Cuando hemos hablado de las tenias y los platelmintos, no he alcanzado a hablar de Echinococcus, por eso es que les estoy ahora hablando para complementar este estudio. Pertenece a los platelmintos, a la clase Cestodos y al orden Cyclophilidae, a la familia de las tenias, Tenidae. El género es Echinococcus y las especies son granulosos, multilocularis, Bogelli, Oligartrus, pero la más importante y la que ataca al ser humano es Echinococcus granulosus. Por eso es que vamos a hablar solamente de este. Otros lo conocen también como el minto céstodo, agente de la hidatidosis y causante de la tenia del perro, que la denominan así. Entonces, estamos viendo que, sin embargo, no solamente puede tener el perro esta tenia, sino también la oveja y otros. Es muy cosmopolita. Acá tenemos sus características. Echinococcus granulosus mide de 3 a 6 centímetros de longitud. Miren, acá en la figura les estoy mostrando el gusano adulto. Está formado por 3 a 5 anillos inmaduros, completamente maduros y grávides. Tiene un rostro o una cabeza, si quieren, con 4 ventosas, acá la pueden ver, de prominente doble corona de ganchos, entre 28 a 50 ganchos. Acá observen ustedes, tiene una cápsula que es vitelina,
presenta todo esto. Estos son los 3 anillos de Echinococos granulosus y obviamente acá tenemos la última proglótide que es embrionada, el útero, etcétera, etcétera. Acá tenemos el ciclo vital también de Echinococos granulosus y decimos que el huésped definitivo es el perro. Sin embargo, el hombre es el huésped accidental o huésped intermediario del Echinococos granulosus. La equinococosis es una afección que produce hidatidosis en el ser humano y es definitivamente el quiste hidatídico sería una de sus sintomatologías clínicas más importantes. Pero ¿cómo penetra Echinococos granulosos? Generalmente, Echinococos granulosos se encuentran en forma adulta en el intestino del perro. El escólex se adhiere al intestino y obviamente puede pasar a los huevos embrionados en sus heces fecales para contaminar los alimentos de los seres humanos. Una vez que contaminan los alimentos de los seres humanos, penetran al huésped, en este caso al huésped accidental o intermediario, y en el huésped accidental o intermediario, los huevos que están embrionados en las heces llegan a eclosionar penetrando en la pared intestinal. Una vez que penetran en la pared intestinal, se forma el quiste hidatídico en el hígado, puede viajar hasta los pulmones y allá, con las características de la tenia, se puede presentar inclusive el fotoescólex del quiste adherido a las mucosas, luego pasa finalmente también al intestino y se puede adherir el escólex en el intestino y nuevamente se desarrolla en el intestino. En los perros, ¿cómo se produce esto? El huésped definitivo son los perros y otros cánidos, también las ovejas, que son huéspedes intermediarios, borregos, cabras. Ellos ingieren también los huevos en las heces fecales, que contaminan su comida, los pastos, agua, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces que el quiste de Echinococos granulosos es muy importante. Acá vemos el escólex de Echinococos granulosos, aquí las larvas de Echinococos granulosos en una fotografía. Acá tenemos una serie de eosinófilos que justamente están presentes en la parasitosis por Echinococos granulosos. ¿Cuándo podemos sospechar que existe una hidatidosis? No existen síntomas específicos. Sin embargo, cuando el hígado alcanza cierto tamaño y aparece complicaciones, pueden ser debidos a que tengamos una sensación de masa que puede acompañarse de molestias muy vagas y muy imprecisas. Acá tenemos el hígado, acá tenemos el páncreas, observen ustedes, y entonces acá tenemos justamente el quiste hidatídico. Esta situación puede darse en los quistes hepáticos superficiales que crecen hacia el abdomen y se hacen manifiestos. También pueden migrar por vía sanguínea al pulmón y puede aparecer tos, mucho cansancio, mucha fatiga y mucho dolor torácico cuando el quiste se localiza en el pulmón. Veremos entonces que el quiste hidatídico tiene una morfología. Acá tenemos nosotros al quiste hidatídico de Echinococos granulosus y aquí poseen, miren, todos estos son quistes hidatídicos. Aquí podemos ver cómo se desarrolla la infección desde el huevo, que es adquirido a través de la contaminación de los alimentos, luego la formación de la oncósfera, la hidátide, que es la vesícula que recubre a este quiste, y el quiste hidatídico, que cuando es estéril pasa a quiste hidatídico fértil, y luego estos quistes pueden ir a localizarse o degenerarse en distintas mucosas. Hay quistes inactivos y también pueden existir quistes calcificados con fibrosis en el organismo. El desarrollo del quiste es bien lento en el ser humano. Generalmente en un 30% de seres humanos puede ir o llegar a medir de 1 a 5 milímetros por año para ir creciendo. En el 43% de los seres humanos puede medir entre 6 y 15 milímetros por año.
y 11% puede medir entre 31 y 160 milímetros por año, el quiste hidatídico. ¿Cómo se diagnostica este quiste hidatídico? El quiste hidatídico aparece de manera casual. Los que los descubren son los gastroenterólogos endoscopistas, porque están realizando estudios casuales, radiológicos o ecográficos de sus pacientes, ya sea del pulmón, ya sea del hígado. En el pulmón se manifiesta en una radiografía simple, como una sombra redonda de densidad agua y de límites bien definidos. En el hígado puede verse una imagen redondeada de una densidad del tipo de calcio, si el quiste está totalmente o parcialmente calcificado. También puede existir una elevación del diafragma derecho. Y los métodos de diagnóstico de laboratorio, los únicos que sirven para equinococos granulosos, son la prueba de ELISA con los anticuerpos de clase IgG para equinococos granulosos. O sea que tenemos que tener este tipo de análisis para poder diagnosticar, porque después el parásito solamente se lo puede hallar en forma adulta por situaciones de biopsias o alteraciones que endoscopías o técnicas de RCP por gastroenterología, hallazgos que son casuales. De todas maneras, son importantes, por eso es que he querido mencionarles a este parásito también. Agente causal de la hidatidosis es una más de las tenias que está en programa y yo no había mencionado con ninguno de los dos grupos, por eso estoy mencionándolo ahora con el grupo del día, que estoy citando a los dos grupos para el día de hoy. Bien, a continuación vamos a estudiar otra parasitosis que también va a ingresar al segundo parcial, porque ya estamos estudiado Toxoplasma gondii con ustedes la clase anterior. Y ahora vamos a ver vamos a estudiar la enfermedad de Chagas. El Chagas, ¿están todos observando la presentación? Sí, doctora. Bien. La enfermedad del Chagas es una enfermedad muy común en nuestro medio. Es más, tenemos no solamente al triatomidio vector de esta enfermedad, que cohabita en muchas de nuestros domicilios peculiares de adobe y casas de paja que tenemos en el campo principalmente, ¿no es cierto? Y es el agente causal de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que ha sido definida como una antropozonosis. Es producida por un protozoario flagelado que se encuentra en la sangre y en los tejidos. Ese protozoario, en honor a Carlos Chagas y al Instituto Osvaldo Cruz, ha sido denominado Trypanosoma cruzi. La enfermedad entonces de Chagas
va a deber el nombre al médico brasilero Carlos Chagas, quien la ha descubierto en el año 1909. Esta enfermedad la causa el parásito que les estoy mostrando acá, este parásito hemoflagelado, porque se encuentra en la sangre y tiene flagelo, el Trypanosoma cruzi, que es transmitido a los animales y a los seres humanos a través de insectos vectores, que solamente se encuentran en las Américas. Y estos insectos vectores se denominan Triatoma infestans. Nosotros los conocemos comúnmente con el nombre de vinchucas, ¿no es cierto? Bien, entonces, en Bolivia, esta enfermedad es un importante problema de salud pública. Tenemos que las encuestas nacionales han demostrado que puede existir entre 40 y 80% de seropositivos de los habitantes de áreas endémicas. La tasa de infección general es del 20%, es la más alta de Latinoamérica. Por eso es que es tan importante esta patología. ¿Dónde se encuentran la gente que tiene más Chagas? En Sucre, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Potosí. Generalmente existe un total de 168 municipios donde se ha detectado este vector. Vean ustedes la distribución geográfica donde habitan las vinchucas en los diferentes departamentos de Bolivia. Entonces, el área chagásica de Bolivia está marcado con rojo. Todo esto. Bien, ¿qué características sabemos del parásito? El parásito Trypanosoma cruzi se presenta en 3 formas evolutivas. ¿Qué quiere decir eso? Una forma tiene la característica morfológica de tripomastigote. Otra, aquí les voy a mencionar cuál es el tripomastigote. Este es el triplomastigote, este que les estoy mostrando en la figura. Otra forma es el epimastigote, que es este, que no tiene flagelo. Y también tiene aspecto fusiforme, es ovalado, pero sin movilidad, carece de movilidad y carece de flagelo libre. Esta es la forma de reproducción intracelular, el amastigote, en los huéspedes vertebrados. Y el epimastigote, que es la forma de reproducción del parásito en el vector, es este. Tiene aspecto fusiforme, pero no tiene flagelo. El amastigote es la forma esférica que puede medir entre 2 y 4 milímetros, no tiene movilidad, no carece de flagelo libre y es la forma en la que se reproducen en el interior de las células de los huéspedes vertebrados. Entonces, acá es como lo vemos en un extendido, en una gota gruesa, en una plaquita de gota gruesa, que así se llama la técnica, mediante la cual podemos observarlo en sangre circulante, al Trypanosoma cruzi, en su forma de tripomastigote, que posee un núcleo central, este es el tripomastigote, miren acá, y es la fase infectante. Lo encontramos en la sangre de todos los seres humanos parasitados con Chagas y en el intestino posterior también de los triatomidios cuando realizamos una prueba de diagnóstico que se conoce con el nombre de senodiagnóstico. Pero del diagnóstico vamos a ocuparnos después. Vamos primero al ciclo de vida. Ya saben que el vector se llama vinchuca en Bolivia y su nombre científico es Triatoma infestans. ¿Qué hacen estos insectos? Infectan al ser humano chupando la sangre de otros hombres o de mamíferos infectados con tripomastigotes sanguíneos y circulantes, como este, por ejemplo. Este es un tripomastigote, ¿no es cierto? Estos insectos, las vinchucas, pican por lo general en horario nocturno a los seres humanos. Vamos a hablar de que entonces transmiten al parásito. ¿Qué pasa una vez que dónde van a picar al ser humano? Generalmente tienen 2 sitios de predilección para picar: cerca de los ojos, en la mucosa de los ojos, y le causa al hombre
un edema palpebral que se observa como que se le ha tapado el ojo al día siguiente, ¿no es cierto? O en la comisura de los labios, también puede picar allá. Entonces, en estos huéspedes en los que se ha producido la picadura por la vinchuca, el parásito va a estar en el tubo digestivo del vector en forma de epimastigotes y luego se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos, y estos son los que van a constituir la forma infectante, porque cuando pican las vinchucas ingieren abundante sangre y defecan en la superficie del huésped. De esta manera el huésped, como les tiene escozor, se rasca y produce la pequeña herida por la cual estos parásitos penetran al tejido. El paciente puede infectarse llevando las deyecciones con las manos hacia las mucosas, generalmente de los ojos y de la boca. Eso es importantísimo para que sepan ustedes. Cuando los tripomastigotes, que son metacíclicos, ingresan al organismo, ¿qué va a pasar? Van a ser fagocitados por los macrófagos, por nuestros leucocitos, que son monocitos y polimorfonucleares, que se encuentran patrullando nuestro organismo como vigilantes del sistema inmune. Estos los van a llevar hacia su citoplasma y en el citoplasma de los macrófagos se van a transformar en amastigotes. Más tarde se van a diferenciar en tripomastigotes de tal modo que van a dividirse tanto que van a romper estas células y van a llegar a invadir a la circulación sanguínea para llegar a diversos órganos, donde nuevamente se van a transformar en amastigotes. Esta etapa coincide con la fase aguda, donde se produce una intensa multiplicación parasitaria y una elevada parasitemia. Pero ¿dónde migran? ¿A qué órganos migran los parásitos del Chagas? ¿A dónde van? Generalmente pueden migrar los tripomastigotes y los amastigotes pueden migrar a los tejidos infectados, ¿no es cierto? Pero una vez que ingresan en circulación pueden ir al intestino, del intestino a la sangre y pueden llegar inclusive al hígado, inclusive al corazón, inclusive a los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, los estadios en el triatoma, en la vinchuca, ya saben, están en su intestino, porque este es un parásito, es un vector que se alimenta chupando sangre y va a excretar los tripomastigotes metacíclicos en sus heces fecales cuando pica al ser humano y van a penetrar por una mordedura o herida que va a hacer este mismo insecto a la conjuntiva ocular, a la mucosa de la boca, etcétera, etcétera. Va a picar. Luego, en el ser humano, estos tripomastigotes metacíclicos van a penetrar a varias células en el sitio de la mordedura. Luego se van a transformar allá en amastigotes, esta forma que no tiene flagelo. Los amastigotes se van a llegar a multiplicar por fisión binaria hasta infectar toda la célula de los tejidos. Los tripomastigotes van a salir hacia la circulatoria, los amastigotes se van a transformar en tripomastigotes, van a llegar a reventar a los macrófagos y van a entrar al torrente circulatorio. Estos que están ingresando en el torrente circulatorio van a infectar diversas células, diversos tejidos, pueden ir a sitios nuevos de infección, como les he dicho, el hígado, el corazón, los pulmones, además de estar localizados en el intestino. Acá tenemos las manifestaciones clínicas. Miren, cuando el parásito causa edema bipalpebral unilateral en uno solo de los ojitos, esto se conoce con el nombre de signo de Romaña. Romaña. Observen acá en los niños. Ambos niños tienen el edema palpebral, bipalpebral. Otras manifestaciones clínicas de la fase aguda.
Generalmente se presenta en niños menores de 6 años y el periodo de incubación del Chagas dura días y se puede encontrar parásitos en la circulación sanguínea si se le realiza a ese niño una gota gruesa dentro del plazo de 4 meses, que serían 120 días, luego de la infección, la parasitemia intensa puede durar entonces el primer mes. Acá tenemos la localización en el corazón, acá tenemos la localización en el edema palpebral en los ojos, edema bipalpebral en los dos ojos, retroarticular, asimismo cuando aparece la infección en el lugar de la conjuntiva ocular. También tenemos que hay una fase indeterminada y es una fase muy silenciosa que puede extenderse en el huésped, en el paciente, hasta 20 años después de haber sido infectado con el triatoma, con la picadura del triatoma infestans. Y antes de presentar el daño característico de la fase crónica, la presencia de parásitos circulantes es rara. En general, el Chagas es descubierto de manera accidental. ¿Qué pasa en la fase crónica? Que ya se produce después de 15 a 20 años. Llegan recién a manifestarse signos y síntomas de la enfermedad. En este periodo existen alteraciones en el corazón, en el músculo liso, sobre todo en el esófago y en el colon. Causa megaesófago, megacolon. Y se ha estimado que un 30% de las personas que están infectadas desarrollan la fase crónica. O sea, de todos los que se infectan con el Trypanosoma cruzi, solo un 30% llegan a desarrollar la fase crónica, si no se curan antes. Bien, acá tenemos el megacolon, miren, este es el megacolon y este es la forma crónica de afección cardíaca. El corazón llega a crecer también por el Chagas. ¿Cómo es la transmisión de los vectores? La transmisión de las vinchucas o de los triatomas infestans o el triatoma que es infectado y que pica en zonas descubiertas de la piel, va a emitir, hemos dicho, una gota de las heces, que se llama deyección, que tiene tripanosomas metacíclicos, que estos penetran la piel cuando una persona se rasca o a través de sus mucosas cuando la persona se lleva las manos contaminadas a la boca o a los ojos. Es transmitido el parásito por transfusiones y permanece viable en sangre total, en el plasma, en los concentrados hemáticos. Por eso que ahí es muy importante que en los bancos de sangre, a todos los donadores de sangre, se les tenga que realizar una prueba para Chagas antes de mantener en refrigeración 2 o más semanas. Por eso hay mayor prevalencia de la infección en los donadores y en el mayor número de transfusiones, cuando no hay un control estricto. Entonces, ese peligro también se lo tiene que desarrollar. La transmisión se puede realizar por transfusiones contaminadas o por transmisión congénita, que es entre un 0,5 a un 3% de las mujeres embarazadas con enfermedad de Chagas crónica puede transmitir el parásito a través de la placenta a su huésped. También existe la transmisión por vía oral. Y esto es importante en la naturaleza de los animales invertebrados. Hay casos humanos que también se han demostrado que haya sido la transmisión por vía oral. Vamos a ver a través de los alimentos. El diagnóstico. ¿Qué métodos contamos en el laboratorio para diagnosticar el Chagas? Va a depender de en qué fase clínica se encuentre el paciente. Por ejemplo, si es una infección reciente, se puede echar mano a los métodos directos que comprueban la presencia del Trypanosoma cruzi observando los parásitos con el microscopio.
o también realizando detección mediante material genético. Por ejemplo, la observación microscópica en fresco se conoce como gota gruesa. Y el método también, ahí existe otro método, el método de concentración microstraut, utilizando un tubito de microhematocrito. Aquí se realiza un examen microscópico de la fracción leucoplaquetaria de la sangre total a partir de un capilar de microhematocrito cargado con la sangre del paciente. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando las formas flagelares, tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. Esto es lo que se va a observar en una gota gruesa, la forma de tripomastigotes. También tenemos un método muy exacto y que es directo, considerado el mejor de los métodos, que se llama senodiagnóstico. Consiste en hacer picar en el brazo, antebrazo o en la pierna de un paciente, succionando sangre del paciente con ninfas de bioterio, libres de infección, ninfas del tercer o cuarto estadio, porque el parásito, el vector tiene que estar cultivado en el bioterio desde huevos, ninfas del primer estadio, ninfas del segundo estadio, del tercer, del cuarto, hasta triatomas o vinchucas adultas, ¿no es cierto? Aquí las que tienen que picar al paciente tienen que ser del tercer a cuarto estadio, ninfas de insectos que no se encuentren contaminados. Entonces se coloca en esta cajita, observarán ustedes, y luego se tapa con un lienzo oscuro y se deja actuar, se sujeta esto al paciente por espacio de media hora para poder succionar en ese tiempo. Finalmente, se observa las deyecciones de los triatomillos que succionaron esta sangre si tienen la presencia de tripomastigotes. Pero eso no es tan rápido. Se tiene que realizar por lo menos en un mes, 30 días, 45 días después. Se tienen que examinar, se tienen que sacrificar las heces de estos pacientes, de estos triatomas, no de los pacientes, de los triatomas, y allá vamos a observar las formas de tripomastigotes en las deyecciones de los triatominos. Bien, ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad de Chagas? Esta enfermedad es tremendamente del 1909, pero hasta el momento no existe un fármaco del todo efectivo y que no produzca y que sea inocuo, que no tenga efectos colaterales contra la enfermedad de Chagas. Dado que los que existen hasta el momento y los que se suministran no son por completo eficaces en todas las fases de la enfermedad y tienen que producir graves efectos secundarios o ambos. Ahora, ¿cuál es el fármaco más prescrito? El nifurtimox, el cual es eficaz en los casos agudos y crónicos tempranos. Su mecanismo de acción es inhibir la inhibición del desarrollo intracelular del parásito. También tenemos otro, el besnidazol. Se ha descrito con cierto éxito para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, aunque se puede desarrollar mucha resistencia a este tratamiento y los pacientes sufren reacciones secundarias muy fuertes, que se quejan de eso los pacientes que adolecen de Chagas. Entonces, eso sería el nifurtimox y el besnidazol serían los medicamentos que hasta el momento son los que se administran en la enfermedad de Chagas. Sobre todo, el paciente puede curarse o mejorar mucho su sintomatología y llegar inclusive a desaparecer en la fase aguda. Fase intermedia silenciosa, o también en la fase crónica son de ayuda. Pero lamentablemente la parasitosis ya ha invadido
otros órganos y está provocando diversos síntomas clínicos muy molestos como el megacolon, el megaesófago, y eso es tremendamente complicado cuando no produce sino infarto en el miocardio por la presencia del parásito. Entonces, esos serían los peligros de la enfermedad de Chagas. Y muchos conocemos y en nuestras familias tenemos gente que ha contraído el mal de Chagas, ¿no es cierto? Bien, preguntas. Vamos a irnos ahora a las preguntas. ¿Qué cosas no han entendido de esta enfermedad? A ver. O sea que la enfermedad de Chagas también vamos a considerarla dentro del temario para el segundo parcial. Saben ustedes que el segundo parcial lo vamos a dar volviendo de la vacación. Y va a incluir los temas últimos de los que hemos avanzado, la leishmaniasis, la toxoplasmosis, el Chagas y sobre todo también el Echinococcus granulosus que hemos terminado de hablar el día de hoy. Y todo lo demás. Desde las uncinarias, los céstodos, los platelmintos, las filarias, la triquina, todo lo que hemos estudiado. Es mucha materia y espero que se pongan las pilas y comiencen a estudiar para el segundo parcial. Es mucha materia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señorita María René Orellana. Presente, doctora. ¿Está todo claro? Sí. Bien. Rosalinda, Olinda Huanca Capa. Todo claro, doctor. Bien. Entonces, si está todo claro, vamos a quedar aquí y nos veríamos conmigo el día del examen del segundo parcial. Hasta entonces. Hasta luego, muchachos. Voy a sacar un poquito de las personas que se han conectado. Priscila, dígame. No se luego, doctor. ¿Qué me decía Priscila? No he entendido. No, doctora, solamente decía hasta luego. Ya. Muy bien. Hasta luego, chiquito. Aquí hay alguien que recién quiere unirse. Ya es muy tarde, ¿no? Ya hemos terminado la clase del día de hoy. Bien. Hasta luego, chicos.